El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan abundantemente. Palabra del Señor. Ahora sí, los niños pueden ir al salón para el ejercicio que tienen todos los domingos con el Evangelio. Los niños pueden ir al salón. Pues bien, mis queridos hermanos, nosotros ya lo hemos dicho, hoy estamos de plácemes al tener homenajeadas a las mamás con nuestra oración y con nuestra empanada. Son dos maneras de manifestarles que las queremos mucho, que las valoramos mucho, y entonces vamos por partes. Primero, el pan de la palabra con la Eucaristía, y luego sí van a la empanada. Para que nosotros miremos un poquito de cerca cómo la palabra de Dios nos está a nosotros recordando desde estos domingos de la Pascua, cuando nosotros mismos caminando con los discípulos de Emaús alegres y en camino hacia Jerusalén para participar de esa buena nueva a los hermanos de la resurrección del Señor. Hoy los textos nos indican cómo marcha esa nueva criatura por la vida. ¿Cuál será ya su conducta en la alegría? Es decir, aquel que ha permitido la experiencia de la resurrección del Señor en su corazón, cómo ha de comportarse en la vida. Porque pasado el pesimismo y la duda, indiscutiblemente aquí hay un nuevo horizonte que se abre, el horizonte de las obras concretas de nuestro existir como reflejo de la vida que en Cristo hemos recibido, porque el existir cristiano válido y exigente para todos los tiempos, para todos los hombres y para todas las circunstancias, sin lugar a dudas, es ese exigir que el Señor nos está haciendo para que como Él seamos capaces de ir tras la meta, y para ir tras la meta aprender a escuchar su voz, aprender a familiarizarnos con su voz, aprender a tener el discernimiento suficiente para no dejarnos nosotros sacar del camino del Señor, porque aquella oveja que se identifica con su pastor Cristo es aquella que es capaz de discernir cuál es esa voz que no corresponde a su pastor, y por eso su característica es de fidelidad a la voz de su pastor, porque con él va caminando hacia la meta que se ha trazado y que el Señor indiscutiblemente quiere acompañar. Por eso, ante la noticia por un testigo, Pedro, de que el Cristo crucificado es el resucitado y es el corazón de los oyentes, queda conmovido a ese momento todo el mundo, queda en trance de conversión. Pero fijémonos en una gran diferencia: esta conversión tiene un carácter distinto de la que estaba promoviendo Juan el Bautista en un momento dado, porque es la conversión que produce la noticia de vida nueva que Cristo ha alcanzado. Por eso es que esta conversión, si así lo queremos decir, mira hacia adelante, al futuro y a la acción, indiscutiblemente, que nosotros tenemos que estar marcando, porque al fin y al cabo los errores, los pecados anteriores han sido borrados radicalmente por esta sangre de Cristo, y solo queda que lo aceptemos, y esa aceptación de perdón se expresa
de una manera clara. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen aquellos quienes escuchan a Pedro. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta por excelencia del que quiere recibir la salvación. Es la pregunta que todos nosotros nos tenemos que estar haciendo continuamente, porque al fin y al cabo nuestro cuarto de hora es un cuarto de hora y tenemos que saberlo valorar. Y saber valorar este cuarto de hora es saber que nosotros podemos marcar la pauta para que, acogiendo la salvación, tengamos nosotros la oportunidad de ir pasando haciendo el bien como pasó Jesús, y dejando claro que haciendo el bien es como tenemos la posibilidad de ser constructores y partícipes del reino. Esa es la pregunta que ahora aquí cada uno de nosotros ha de plantearse desde el fondo de su corazón, porque todo lo que estamos celebrando estas semanas no sería nada para nosotros si no supiésemos preguntarnos lo que debemos hacer. Y lo que tenemos que hacer es la gran cuestión de la salvación, y es todo el programa de la vida cristiana que se tiene que estar manejando, donde nosotros no podemos olvidar los mandamientos, donde nosotros no podemos olvidar, precisamente a la luz de la alegría del día de hoy, que hay que honrar a una madre de familia, a un padre, honrarlos a ellos, lo cual significa indiscutiblemente ser capaces de escucharlos. La voz de una mamá es la voz de Dios. La corrección de una mamá es la corrección divina, porque es una mamá la que, llevando a su hijo durante 9 meses, es capaz de sentir cómo ese hijo de sus entrañas indiscutiblemente tiene que marcar siempre en su vida una actitud y una conducta tan clara que sepa corresponder al amor de la que le engendró, porque correspondiendo al amor de la que lo engendró, indiscutiblemente se corresponde al amor de Dios. Y es todo el programa de vida que tenemos que estar haciendo, y es un hacer concreto en el comportamiento, en la convivencia, en la construcción de una vida como obra de, digamos así, una obra de arte salvadora. Por eso nosotros no somos filósofos, mis queridos hermanos. Los bautizados no somos filósofos ni unos ideólogos, somos personas, hombres y mujeres que obran tras las huellas de Cristo con la práctica del bien, de la esperanza, de la verdad, de la justicia y de la belleza, porque es todo eso que escuchamos a nuestro pastor, Cristo, cuando nos habla a través del Evangelio, cuando nos está pidiendo que entendamos que para eso Él ha venido, para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Porque es que el reino de Dios está ya entre nosotros, implantado por Cristo, llevado y animado por el Espíritu Santo, bendecido por el Padre, cuyo signo visible es en la historia el comportamiento de nosotros, el comportamiento como iglesia. Por eso ahora hemos de ver que consciente es hacer ese convertidos y bautizados para ser perdonados y llenos del Espíritu Santo. Hay que ser consciente de la necesidad de esa conversión. Hay que ser consciente que acabamos nosotros de reconocer que el pecado personal es reflejo de haber callado los oídos y no estar escuchando la voz del pastor. Ahí está reflejado cuando nosotros no escuchamos a Cristo, el pecado propio. Por eso el Espíritu Santo se nos da para que, ayudándonos a abrir los oídos del corazón, nosotros comencemos a caminar escuchando la voz únicamente de nuestro pastor, porque es que la respuesta nos la encontramos siguiendo el hilo de la palabra de Dios. Miren que el mismo Pedro en su carta nos pone delante la actitud que ha presidido la vida de Cristo y que debe presidir nuestra vida. En su pasión no profería amenazas, dice el apóstol, y aquí está la auténtica no violencia de nosotros como creyentes. Aquí está el temple de ánimo, la actitud ante la vida que requiere una fortaleza, una firmeza de fe y un autodominio como ninguna concepción del mundo, como ninguna ideología puede exigir ni ofrecer. Y por eso Cristo ha hecho posible la superación, mis queridos hermanos, de la agresividad, del rencor, del ojo por ojo y diente por diente. Cristo ha establecido una nueva forma de estar en el mundo porque lo ha transformado y nos ha transformado, y por eso nosotros tenemos que escucharlo a Él. Y por eso cuando Él hablaba del Evangelio, que es el pastor que nos conoce, que es el pastor que nos habla, y para poder nosotros seguir el camino de Él tenemos que no permitir que los sofismas del mundo nos siguen a nosotros distrayendo. Aquí hay una nueva ética, si podemos decirlo de esa manera, que supera
con mucho todos los principios éticos y que nos pone en una justicia que va más allá de toda justicia. Perdonar y amar al enemigo. Estar en silencio ante la pasión y la injusticia con fortaleza y gravedad, digámoslo así, gravedad. Pero estar en silencio, saber entregarse a los verdugos, afrontar el dolor no es una pasividad, no, es como todo lo que Cristo y lo de Cristo mismo, una paradoja en la fe, no proferir amenazas, esta falta de agresividad, que es dulzura y mansedumbre, es el juicio más radical contra el mal, mis queridos hermanos, y este juicio, por ser de Dios, es inapelable. Por eso, ojalá que nosotros entendamos que todo esto se da cuando el corazón escucha la voz de Dios en su Hijo Jesucristo. Muchas veces no lo comprendemos y fallamos ante este misterio. Y buscamos una justicia inmediata y pretendemos arreglar las cosas por nosotros mismos, y es ahí donde tomamos precisamente las vías de hecho que no conducen a nada más sino a multiplicar los problemas, y es donde nosotros tenemos que repasar, que es como si Cristo hubiera cedido a las tentaciones del desierto o hubiera en un determinado momento llamado a una legión de ángeles para que le sacase de las manos de Pilato. Eso hubiera podido ser, pero Él no lo quiso así. Él no quiso las vías de hecho. Él quiso las vías que el Padre precisamente tenía indiscutiblemente colocadas para ese momento. Ese no proferir amenazas encierra toda una actitud ante el poder de este mundo. Y de ahí que es tan fuerte, tan profunda, tan misteriosa y paradójica que se nos escapa, y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros la trivializamos. De ahí que hay que tener siempre en cuenta que hay que actuar como aquellos que escuchan, como aquellos que se dejan orientar, como aquellos que forman criterios de la palabra de Dios, como aquellos que indiscutiblemente saben y entienden que para poder responder a todo lo que Dios nos pide, nos entrega a su Hijo Jesucristo para fortalecer nuestra vida. Porque solo el correr de los años en fidelidad callada ante el misterio de la cruz puede iluminarnos y ponernos en otro plano, el de Cristo en su misterio redentor. Ni la postura de un Sócrates, ni la de un Gandhi, por más que nosotros apreciemos sus escritos, llegan al abismo de amor que Cristo tuvo en su silencio ante sus verdugos. Por eso hay que saber entender lo que significa Cristo, como para no colocarlo en parangón con Gandhi o con algún personaje de la vida mundial, no. Por eso preguntémonos, ¿quién se alista en semejante ejército de la salvación? ¿Quién tiene ese positivo e inaudito valor? ¿Quién lo tiene? Porque al fin y al cabo la tercera lectura nos da la respuesta: los que conocen su voz. Esos son los que conocen su voz. ¿Quién tiene ese valor? El que conoce la voz, el que la escucha y se deja realmente ubicar por esa voz. Cada vez que escuchamos al Señor es como cuando María escuchó al ángel. A ese momento se siente que es el Señor el que habla, es el Señor el que ha anunciado y es el Señor el que se ofrece a caminar a nuestro lado. Por eso a un extraño no se le puede seguir. A un extraño no se le puede seguir, pero el que sufre y muere por nosotros no es un extraño. Lo hemos recordado en este tiempo pascual, lo hemos vivido todos nosotros, porque para perdonar y callar como Cristo es preciso compartir el sufrimiento como Él. Aquí resuenan para nuestra corrección estas palabras: anda, ve, haz lo mismo. Sufre con los que sufren y perdonarás como Cristo, porque es que el mártir tiene su mayor grandeza en que arranca de Dios el perdón para sus verdugos, y por eso este es el misterio grande de la alegría exigente de la Pascua del Señor. Y hoy se nos coloca a nosotros todo esto indiscutiblemente como la característica que podemos mostrar nosotros de estar escuchando la voz de nuestro pastor único, que es Cristo, de saber entender y valorar que el acercamiento de Dios a nosotros, como lo he dicho también en la Navidad, el prólogo de San Juan,
la palabra que se hace carne, que acampa entre nosotros, la palabra que se convierte en la manera como Dios entra en diálogo con nosotros, es su Hijo Jesucristo. Por eso, cuando uno de nosotros lo escucha, cuando uno de nosotros se deja guiar, cuando uno de nosotros lo recibe en Eucaristía, cuando uno de nosotros, o todos nosotros mejor, lo presentamos a través de la calidad de vida, ahí se está corroborando que estamos actuando como aquellas ovejas que son del rebaño del Señor, que entendemos que Él es nuestro pastor y que sabemos muy bien que nosotros no podemos escuchar otras voces por más que resulten armoniosas, sino es la voz del Señor. Porque otros vendrán, y ya lo ha dicho el Señor, entrarán para hacerle daño al rebaño. Y por eso quien permite en su vida esa voz extraña, aunque sea melodiosa, olvidándose de la voz de Cristo, está incurriendo en infidelidad hacia Él y al mismo tiempo se está exponiendo a que le hagan daño. Y cuando nos hacen daño a cualquiera de nosotros, ahí se comienza a generar daño para el entorno en el cual caminamos. Por eso hoy le tenemos que pedir al Señor a través de nuestra oración, como lo vamos a hacer ahorita en la oración de fieles, para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vivir esta experiencia de cercanía a Él, aprendiendo y valorando su palabra, aprendiendo y valorando la Eucaristía, para que todos nos demos a la tarea de manifestar a través de la vida que somos del único rebaño y que estamos caminando con Él porque queremos alcanzar la meta que Él ya nos consiguió con su misterio pascual. Continuemos con devoción nuestra celebración, haciendo nuestra profesión de fe.